Hola, el día de hoy vamos a revisar algunos cambios que se introdujeron con el artículo 80 de la ley 2277, la cual realiza cambios significativos en el artículo 651 del Estatuto Tributario. Digamos que muchos colegas, muchos contadores, pues nos aterrábamos con las cifras exorbitantes al momento de liquidar las sanciones por la no presentación de información exógena. Entonces he hecho un análisis de lo que fue este artículo. Para ello pues es importante tener en cuenta el marco de la legislación anterior, en donde existía un tope de 15.000 VTs, que digamos era como el techo y ninguna sanción podía extralimitarse sobre estas 15.000 VTs, que pues, si fuéramos a calcularlo para el año 2023 serían 636 millones de pesos. ¿Qué cambio hubo? Entonces la ley 2277 realizó una reducción importante limitando esa sanción a las 7.500 VTs. Es decir, que ninguna sanción por no envío de información o por no enviar información va a superar los 318 millones de pesos. Aquí digamos que ya hay un alivio, digamos, significativo e importante para las empresas que digamos en este momento se encuentran omisas. Dentro de esto pues digamos que hay tres escenarios que siempre se han planteado. El escenario número uno es cuando no suministro información. El escenario número dos es cuando suministro la información pero la realicé de manera errónea. Y el escenario número 3 es cuando suministro la información pero la realicé de manera extemporánea, es decir, un día o 2 días después del vencimiento. La legislación anterior pues enmarcaba que la sanción o el porcentaje que yo debía liquidar por no enviar información era el 5%. Por enviarlo de manera errónea era el 4% y de manera extemporánea era el 3%. Digamos que esto al día de hoy para el año 2023 ya no va a aplicar y tendríamos que ir a revisar entonces el artículo 80 de la ley 2277, que también realizó una reducción demasiado importante, diciendo que el no suministrar información pues me debía liquidar un 1% o me debo liquidar mejor un 1%, suministrar de manera errónea el 0.7% y de manera extemporánea el 0.5%. Para el 2023 estas son las sanciones que vamos a aplicar, teniendo así pues por no suministrar información una reducción del 4%, por suministrarla de manera errónea del 3.3% y de manera extemporánea un 2.5%. Esto como para que nos hagamos una idea de la reducción significativa. La legislación anterior también, digamos, establecía que cuando no hubiese cuantía para establecer o tasar la sanción, pues debía liquidarme el 0.5 de mis ingresos netos y que si no había ingresos, pues yo debía establecer la sanción por medio del 0.5 del patrimonio bruto, correspondiente a la última declaración de impuesto de renta o de ingresos y patrimonios. Esta parte también tuvo un cambio significativo, diciendo de que pues ya cuando no haya cuantía para digamos establecer la sanción, esta será sobre el 0,5 por cada dato no suministrado o cada dato incorrecto. Entonces ya no voy a tomar ni los ingresos ni voy a tener en cuenta mi patrimonio bruto. Ya lo que tengo que ir a establecer es qué información no presenté. Ojo, es muy importante tener este techo de las 7.500 VT. Recordemos que antes eran 15.000, ya son 7.500. También, pues digamos que dentro de esas reducciones, pues antes de que se notifique la imposición de la sanción, yo podría reducir la sanción hasta el 50%, ¿sí? Dentro de los 2 meses siguientes yo podría reducirla al 70% y
Esto es igual a lo que existía antes en el 2022. Esto no tuvo ningún cambio, pero lo que sí tuvo un cambio fue antes del pliego de cargos. Recordemos que si yo corregía la información, o sí, corregía o suministraba la información antes del pliego de cargos, yo podía reducir mi sanción al 20%. Digamos que aquí el cambio es que ya la puedo reducir hasta el 10%. Entonces miremos que también hay un cambio significativo en esta parte. Asimismo también pues digamos que en el parágrafo 2 del artículo 80 pues se establece que cuando un dato omiso o inexacto se reporte en diferentes formatos se sancionará la omisión o el error de mayor cuantía. El parágrafo, o también hay un parágrafo transitorio, ¿sí? El cual dice que los contribuyentes que hayan incurrido en las infracciones señaladas en este artículo y no les hayan notificado pliegos de cargo, podrán corregir o subsanar la información presentándola hasta el 1 de abril del 2023, aplicando la sanción del parágrafo 1 reducida al 5%. Entonces, esa sanción del parágrafo 1 es esta, que reduce al 10%. Entonces, si yo de manera voluntaria antes del 1 de abril del 2023 podría aplicarme no una sanción o no una reducción del 10%, sino una reducción del 5%, como lo establece acá en el artículo 80 de la ley. ¿Sí? Esto es muy importante tenerlo en cuenta. Los contribuyentes que hayan incurrido en las infracciones señaladas en este artículo y no les hayan notificado pliego de cargos podrán corregir o subsanar la información presentándola hasta el 1 de abril del 2023 aplicando la sanción del parágrafo 1 reducida al 5%. Parágrafo 1, que es el que les hablaba en donde estaba establecida la reducción del 10%. En un próximo video pues digamos que trataré con un ejercicio práctico de explicar cómo aplican estas sanciones por no enviar información y cómo se pueden acceder a estos beneficios que sin duda para nosotros los contadores van a ser un total alivio. Hay que tener en cuenta que también se pueden tener en cuenta los conceptos de proporcionalidad, lesibilidad y todo lo pertinente al régimen sancionatorio de procedimiento tributario. Muchas gracias y próximamente estaré haciendo otro video.